Arrancaremos, compañeros, porfa. Buenas tardes. Queremos hacer algunos comentarios a las últimas declaraciones del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, y a unas novedades en torno a la auditoría de la OEA. En el comunicado de la OEA que nos comenta que Comunidad Ciudadana, que Carlos Mesa tuvo conocimiento de las condiciones, aunque posteriormente Comunidad Ciudadana hizo un nuevo comunicado con una nueva versión en relación a la auditoría. Bueno, extrañamente parece también una costumbre que el señor Camacho está copiando de sus socios de Comunidad Ciudadana. Estos últimos 10 días hemos visto a Luis Fernando Camacho cambiar mucho de opinión. Y en una situación de tensión como la que vivimos, deberíamos ser un poco más responsables con las posiciones políticas que asumimos y que estas posiciones procuren siempre bajar los ánimos, que la tensión se calme, que la violencia en nuestro país no empeore. El señor Camacho, el 25 de octubre de 2019, decía que necesitábamos una segunda vuelta. Dijo que la única condición para levantar el paro es que se proceda a la segunda vuelta electoral. Aseguró que no negociará nada a espaldas del pueblo y que si el presidente Morales quiere reunirse con él, lo tendría que hacer delante del Cristo Redentor. Pero también en esa misma semana, el señor Camacho adelantó que en el Cristo Redentor iban a posesionar a Carlos Mesa como presidente. ¿El paro continúa? Pasaron al primero para ver cuando hablaba de segunda vuelta. Dale. ¿El paro continúa? Continúa el paro, no tiene fecha hasta que recuperemos la democracia. Solo con la segunda vuelta vamos a volver a nuestra casa. Eso era un día de la semana pasada. Otro día de la semana pasada daba un ultimátum, en este caso de 12 horas simplemente, muy corto, para que el presidente, aquí decía, damos un ultimátum hasta las 12 del mediodía de este miércoles para ratificar la segunda vuelta. Si eso no ocurría, posesionarían a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza como el binomio electo por Luis Fernando Camacho. Contundente y ojo, no vamos a darle el gusto de que nosotros paremos hasta cuando le dé la gana. Si en el transcurso de este paro tenemos 2 días que le damos a ellos, si en 2 días no escuchan lo que el pueblo está haciendo a nivel nacional, el segundo día nos vamos a concentrar y vamos a proclamar y a poner a este binomio y lo vamos a reconocer como boliviano y presidente y vicepresidente del país. Luego, anoche, cambió nuevamente de opinión. Estos últimos 2 días y anoche en una entrevista en Que No Me Pierda, propone nuevas elecciones, una posición al margen de la coordinadora democrática, porque en la coordinadora algunos parece que quieren la auditoría, otros quieren segunda vuelta, otros quieren nuevas elecciones, y el señor Camacho anoche decía lo siguiente. ¿Cómo se le puede explicar entonces esto que se plantea? Nuevas elecciones, nuevos candidatos, ¿qué es lo que se plantea? ¿Cómo se le explica? Nuevas elecciones, o sea, nuevo proceso eleccionario limpio y transparente. Si quieren condicionar a que sean los mismos candidatos, no hay problema. Porque fue el mandato del Cabildo ir a un proceso. Entonces, buscar y decir que no vaya Evo Morales en este proceso, tendríamos que llamar a un nuevo Cabildo por respeto a la decisión de un pueblo. Claro, decía anoche el señor Camacho que proponían nuevas elecciones con Evo Morales como candidato, porque si hubiera que modificar esta situación, se tiene que pasar antes por un cabildo. Lo dijo anoche y lo dijo claro. Sin embargo, hoy, sin pasar por ese cabildo, es decir, el señor Camacho y algunos de sus más cercanos, cambian de opinión. Y ahora lo que pide el señor Camacho es la renuncia del presidente Morales. Todo con la amenaza del sostenimiento del paro, un paro que está provocando un perjuicio enorme al departamento de Santa Cruz, enorme a la gente que trabaja, que vive,
en la capital cruceña, sobre todo donde el paro es más intenso, y en el departamento, dependiendo un poco los lugares. Y resulta llamativos los cambios de opinión del señor Camacho, muy poco serios con la situación de tensión que tenemos en el país. Y este último cambio puede ser el más revelador de que las decisiones del presidente del Comité Cívico no se toman en cabildo, se toman entre muy pocas personas que tienen intereses políticos, intereses económicos muy determinados, y que el recurso del cabildo es para disfrazar sus decisiones de cierto carácter democrático y deliberativo, que desde luego no lo tienen. Anoche decía claramente el señor Camacho que la posición del cabildo eran nuevas elecciones, con Evo Morales de candidato del Movimiento Socialismo, si así lo decidiéramos, y hoy ha cambiado de opinión en la medida que cree que eso le viene bien a sus intereses políticos y económicos. Creo que nadie en Bolivia se va a sorprender de ver al señor Camacho muy pronto en alguna papeleta electoral. Seguramente estará decidiendo para qué puesto, y lo lamentable es utilizar su condición de líder cívico, muy respetable por otra parte, para intereses de corte político. Paralizar el departamento, la capital cruceña, durante casi 10 días para buscar un impulso para una carrera política no es algo que sea correcto. Lo segundo, comunidad ciudadana. Ayer le pedimos a Carlos Mesa que por favor nos haga llegar las condiciones que él tenía para sumarse y participar en la auditoría que va a llevar adelante la Organización de Estados Americanos, apoyada por la Unión Europea, por México, España, Paraguay y por una serie de embajadas y organismos internacionales. El señor Mesa ayer rechazaba el sumarse porque decía que no se habían tomado en cuenta sus condiciones y que quería el carácter vinculante de la auditoría, y que nosotros como gobierno dejemos como en suspenso el resultado del domingo 20. Hemos respondido varias veces a estas solicitudes. Es evidente que cuando se va a realizar un proceso de auditoría internacional que puede modificar el resultado, los resultados del 20 no son definitivos, porque la auditoría tiene que decir su voz final. Creo que todo el mundo sabe que la auditoría es vinculante. Y además ayer abrimos la posibilidad de que el señor Mesa, Comunidad Ciudadana, nos haga llegar, y sigue abierta esa posibilidad, las condiciones que ellos tenían. Una cosa por la que también argumentaban estar en contra es por el carácter, decían ellos, unilateral, que el Estado boliviano y la OEA, el Estado de manera unilateral, había acordado las condiciones. Sin embargo, hoy es la OEA en un comunicado que desmiente esa afirmación del señor Mesa. En el comunicado de hoy, del 31 de octubre, comunicado de prensa de la OEA, dice: como marca el acuerdo, indicó Gonzalo Noque, el jefe de gabinete del secretario general de la OEA, en el Consejo Permanente del 30 de octubre, el 30 de octubre, es decir, ayer, el trabajo del equipo se basará en la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas, votos, la verificación del proceso, lo cual incluye, entre otros aspectos informáticos, el componente estadístico y de proyecciones, así como el componente de cadena de custodia de las urnas. Esos cuatro componentes. Estos puntos fueron expresados en conversación telefónica con el expresidente Carlos Mesa, quien había expresado su acuerdo respecto a los mismos. Eso quiere decir que no tiene un carácter unilateral, que el señor Mesa conoce las condiciones que se establecieron con la OEA y no les puso ninguna objeción. A pesar de ello, él ayer planteó esta crítica, que visto el comunicado carece de sentido, y reclamó que no se tomó en cuenta algunas condiciones que podían tener ellos. Han hecho, después de que la OEA dice esto, en una nueva versión y un nuevo cambio de opinión de Comunidad Ciudadana y de Carlos Mesa, nos pusieron este comunicado.
en el que lógicamente no se animan a desmentir a la OEA, porque saben seguramente que es verdad que hubo esa conversación telefónica, pero dicen que mantienen invariable la negativa debido a que el gobierno se empeña en dar por válidos los resultados del cómputo y no ha permitido la necesaria participación de representantes de la sociedad civil. Probablemente hubiera mostrado una mejor voluntad de acuerdo, de buscar pacificar el país, que hubieran acompañado este comunicado con las nuevas condiciones que ellos quisieran sumar al acuerdo. Renovamos una vez más la invitación, le pedimos un poco más de seriedad y de buena voluntad y de buena fe al señor Mesa y a Comunidad Ciudadana. Ya tuvieron un comunicado con la OEA, una comunicación telefónica el día de ayer, ya se les explicó esos componentes y no pusieron objeción. Las dos cosas que ellos siguen argumentando ahora para decir que no están de acuerdo son perfectamente solucionables. Envíennos esas condiciones y otras si las tienen. Desde luego la participación de la sociedad civil es más que una posibilidad, es algo que queremos que suceda y ojalá no acompañen las posiciones más radicales como las que hemos visto antes del señor Camacho o de algunos cívicos, que no solo cambian su opinión, sino que no están pensando en que esas opiniones procuren pacificar al país, volver a darle estabilidad, seguir teniendo diferencias políticas, pero llevarlas de una manera más razonable. Nosotros no le vamos a echar la culpa de los fallecidos ayer en Montero a nadie en particular para no hacer un uso político de aquello. Es una tragedia que nos tiene que interpelar a todos y en particular a las principales fuerzas políticas, y por eso renovamos la invitación, la petición, la solicitud al señor Mesa, que así como le pareció bien lo que le comunicaron ayer de la OEA, haga un pequeño esfuerzo más para decirnos cuáles son esas condiciones que pueden satisfacer su deseo y así participar en la resolución del tema de la auditoría. Que un árbitro internacional arroje una luz definitiva sobre los resultados del 20 de octubre seguramente va a ayudar a tranquilizar los ánimos en el país. Eso, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Se va a mantener todavía estas movilizaciones y como usted mismo lo mencionaba, ha dicho que piden expresamente la renuncia ya del presidente Evo Morales, como usted mismo lo ha mencionado. Ahora, ¿qué se podría hacer y cuál es el mensaje al señor Carlos Mesa respecto a que qué se podría hacer más para solucionar este conflicto, ¿no? Nosotros necesitamos pacificar el país, bajar los ánimos violentos, encontrar soluciones, y un primer paso para una solución es la auditoría internacional. Lo ha expresado hace poco y es una buena noticia la Iglesia Católica Boliviana, lo ha expresado toda la comunidad internacional que deposita sus expectativas en la realización de la auditoría. Creemos que el señor Camacho tiene unos intereses políticos particulares de cara a una casi segura candidatura para algo. Creo que hay poco que hablar con una persona que utiliza de ejemplo a Pablo Escobar, recordando que va a ser una lista de traidores como la que hacía el lamentablemente famoso Pablo Escobar. Hay poco que hablar con él, pero no así con la segunda fuerza política, en la que confiaron casi el 37% de los bolivianos, y nosotros confiamos que Comunidad Ciudadana se va a venir a participar de la auditoría. Eso no quiere decir que estén de acuerdo con nosotros en absolutamente nada más, pero seguramente están de acuerdo en que tenemos que salir de esta situación de conflicto. Ministro, la consulta va a partir de la exposición que hacía. Camacho aparece por un lado, Carlos Mesa sale con una respuesta, comités cívicos por otra. ¿Qué lectura se hace de todo esto cuando en su momento los aparecían como coordinadora por la defensa de la democracia? A nosotros lo que nos importa son las posiciones que sean razonables, sensatas y que busquen el acuerdo para ir saliendo de la situación en la que estamos. Creo que las posiciones del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz o de algunos otros comités cívicos no tienen ningún ánimo de buscar la solución al conflicto. Por eso creo que de momento, por lo menos, hay poco que hablar con ellos, y cuando uno ve los ejemplos vitales que tienen para hacer política como Pablo Escobar, parece que durante un tiempo no habrá mucho que conversar. Ojalá cambien esas posiciones. Pero como digo, con Comunidad Ciudadana hay una obligación de entendernos. Entre el movimiento al socialismo y Comunidad Ciudadana
hemos sacado el 80-85% de los votos. Es decir, más de 5 millones de bolivianos han confiado en estas dos organizaciones políticas para encontrar soluciones. Por eso nosotros no entendemos y exhortamos a la comunidad ciudadana a que, manteniendo sus diferencias, se avenga a este recurso, a este camino sensato, objetivo, neutral, imparcial. Si creen que faltan algunas cosas, que nos las hagan saber, que no confundan tanto con comunicados que dicen muy poco. Y si ellos ya conversaron con la OEA, ya tuvieron también un escenario en el que expresar algunas opiniones y parece que no les parecía tan mal el acuerdo que ya había con la OEA. ¿Qué le parece, ministro, la posición de militares en el servicio pasivo que están pidiendo un gobierno de transición cívico-militar? Claro, hay posiciones que están planteando cosas por fuera del orden constitucional y que desde luego buscan aumentar los escenarios de violencia, de inestabilidad, y esos escenarios no son los que le convienen al pueblo boliviano y nosotros los rechazamos de manera tajante. Confiamos también que la gran mayoría de los bolivianos encuentra esas posiciones peligrosas. Gracias.